Bien, reanudamos la audiencia. Vamos a escuchar ahora los alegatos de la defensa de, señor defensor. Señoría Sergio Zúñiga Galdames por doña María Gabriela Garrido Blum. ¿Cuánto tiempo requiere? 35 minutos, señoría, aproximadamente. Lo escuchamos. Señorías, el drama personal de mi representada debe haber sido acusada injustamente por delitos inexistentes y por una acusación plagada de afirmaciones falsas, se acerca a su fin. Señorías, porque de este juicio y de las probanzas rendidas, desde la perspectiva de mi representada, podremos arribar a tres conclusiones. La primera es que la prueba que rindió el Ministerio Público y la parte acusadora no han acreditado algún tipo de participación punible de mi representada en cualquiera de las hipótesis del artículo 15 del Código Penal. 15 número 1 se le imputó, intervención en el hecho mismo. Señorías, también podemos concluir que las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, tanto en su acusación por escrito, la del Consejo de Defensa del Estado, sus afirmaciones contenidas en su alegato de apertura, en su alegato de clausura, están plagadas de afirmaciones falsas. Y por último, ¿qué decir de los delitos por los cuales se les acusó? Delitos inexistentes, delitos no probados. Eso es, señoría, lo que podemos resumir de esta causa en relación con mi representada. Decimos que no hay prueba de participación punible. Veamos, señoría, algunos antecedentes que dan cuenta que mi representada ninguna participación punible ha tenido y que justifique que haya sido formalizada, acusada y que se encuentre hoy día arriesgando las penas que se solicitan tanto por el persecutor Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado. Señorías, mi representada realiza las auditorías internas en la Municipalidad de Chillán Viejo. Año 2013. Lo dice en su declaración. Está ante el tribunal. Ella, señoría, por instrucciones de su superior jerárquico, don Felipe Elwin, ante la concurrencia de una serie de proveedores a los cuales se les adeudaban dineros y que no contaban con documentación fundante, ordenó que ella, en ejercicio de su cargo, realizara estas auditorías internas a 4 contratos de suministros: buses Ríos, juegos inflables, calzados y tortas. Lo ratifica don Ulises Aedo en su declaración, lo dice también. Se habían presentado proveedores y el alcalde Elwin ordena a la señora Garrido que efectúe estas auditorías internas. Lo dice la señora Gladys Ferrada, funcionaria de Contraloría, al prestar declaración, que es la fiscal que en definitiva formula los cargos a los acusados en ese sumario. Mi representada, cuando le toma declaración, señala que ella, señoría, efectúa estas auditorías internas por instrucción del señor alcalde. Lo dijo el señor Naranjo en su declaración. Cuando ella le toma declaración a la señora Gabriela Garrido, ella le señala a la señoría que debe efectuar estas auditorías internas y además agrega que estas auditorías internas sirven de base a la posterior auditoría que efectúa la Contraloría Regional. Don Ulises Aedo también lo manifiesta, señoría. Con los resultados de estas auditorías se
elabora un ordinario, 123, y se procede a pedir una entrevista con la Contralora Regional, señora Briones, y que le dice a la señora Briones que está bien lo que están haciendo, se ha denunciado el hecho, y se procede a efectuar la respectiva auditoría a través de don Jorge Ulloa, posteriormente. En el tomo 3 del sumario administrativo, don Felipe Elwin, cuando Contraloría le pone en conocimiento lo que se está investigando, hace una especie de descargos, reconoce que hay una deuda de 103 millones, su señoría, que no están justificadas a los proveedores, y señala expresamente que también a la Control Interno se le encomendó realizar estas auditorías internas. Sus señorías, en consecuencia, Gabriela Garrido Blue, en ejercicio de sus funciones, es la primera en detectar las irregularidades. ¿Y cuáles fueron estas irregularidades, señoría? Primero, respecto de los buses, se encontró que efectivamente se habían duplicado solicitudes. Y asimismo, señoría, mi representada siempre así lo ha señalado, tomó contacto con los proveedores, señoría, como consecuencia de esta auditoría. Con el señor Jorge Ríos, en la calle se encontró con él. Él estaba un poco reticente probablemente con la municipalidad, cuánto dinero le debían. Con la señora Marta Mardones, cuando la señora Marta Mardones va a la municipalidad a reclamar estos pagos. Lo dice don Luis Haedo también. Ahí conoce a los proveedores. Señorías, se ha hablado acá mucho de corrupción. El señor fiscal nos ha hablado de corrupción. Dijo, esta es la sociedad que queremos, la que algunos defensores quieren, que con fines municipales se destinen, bienes municipales se destinen a gastos electorales, etcétera, etcétera. No, señoría. En mi caso no es la sociedad que yo quiero. Yo no soy partidario de la corrupción. Jamás avalaré la corrupción. Pero en este caso, ¿cómo imputarle corrupción a la persona que detecta las irregularidades y ejerce su cargo? Señoría, ¿cómo imputarle corrupción a don Francisco Fuenzalida Valdés, secretario municipal, que como ministro de Fe firma los decretos de pago? Señorías, ¿y quién hace las denuncias? ¿Cuánto esfuerzo vimos al señor fiscal Ror que el señor Fuenzalida leyera sus denuncias iniciales? Señoría, esa es la corrupción. A esos corruptos persigue el señor fiscal. De eso estamos hablando. El informe 52, señoría. El informe 52 claramente, señoría, señala que dentro de los antecedentes generales están las auditorías que realizó mi representada. Ahí están señalados, están mencionados los contratos que se auditaron, los resultados de esto. Esa es la conducta de mi representada, señoría. ¿Esa es la conducta punible? Señoría, mi representada realiza otra conducta. ¿Punible? ¿Firmar los decretos de pago? ¿Visar los decretos de pago? Salvo uno, señoría, el decreto de pago 3068, quien no lo firmó. Y sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado y el señor fiscal la incluyen como hecho. Haber firmado, y es responsable de los perjuicios causados por ese decreto de pago, supuestamente. De esa prolijidad estamos hablando en la acusación. Los decretos de pago, señoría. Fiscalía ha señalado extensamente en su acusación los decretos de pago individualizados cada uno por sus montos, etcétera, e incorporados como prueba. Señorías, el punto de cuestión, cuando doña María Gabriela Garrido Blue visa estos decretos de pago por una función, señoría, que no está en la ley orgánica de municipalidades. Lo dijo la señora Gladys Ferrada. En algunas municipalidades está la práctica que la encargada de control vise los decretos de pago. Por ley, señoría, quien debe visar los decretos de pago es la jefa de Administración y Finanzas. Sin embargo, en Chillán Viejo, lo visaba mi representada. Señoría, cuando mi representada visa el decreto de pago, ya viene revisado por Administración de Finanzas. Por la jefa de Administración y Finanzas, ya viene visado. Es decir, ya se revisó por Administración y Finanzas
que toda la documentación esté correcta, que se haya acompañado. Pero es más importante, su señoría, con presupuesto. Porque, señoría, todos los pagos se hicieron con presupuesto. ¿Cuándo no existía presupuesto? Cuando se hacían las compras informales. Ahí no había presupuesto. Por eso venía después este afán de justificar por la gente de participación ciudadana. ¿Para qué, señoría? Esta es la paradoja. Este es el gran fraude. Para pagarle a los proveedores, señoría. Porque si no se le pagaba a don Jorge Ríos no hacía más viajes. Si no se le pagaba a la señora Marta Mardones, no entregaba más tortas. Por eso, señoría, había que justificar. Señorías, cuando no se acompañaban los documentos fundantes, tanto Administración y Finanzas como la encargada de control rechazaban los pagos. No se procedía. Lo dijo don Fernando Gajardo en varias oportunidades. La control me rechazó los expedientes. Se ha hablado acá, señoría, de este concierto, de este acuerdo para defraudar. Pero ese concierto tendrían que haberlo probado. Nada de eso se probó. Señorías, mi representada, cuando firma estos decretos de pago, lo que ella realiza es un examen documental. Ella no entra al fondo del documento a analizar si el documento es auténtico o falso. Eso es imposible. Y es más, señoría, la cantidad de decretos de pago, 1000 decretos de pago en un día, hace imposible, señoría, una revisión profunda de la documentación. ¿Qué se revisa en el fondo? Que está en los documentos. ¿Podía mi representada saber que se habían falsificado firmas en actas de entrega? ¿Que las solicitudes venían en fotocopias y ya se habían presentado antes? Eso era imposible. Lo dice mi representada, señoría. Lo dice la señora Paola Araya también, se lo dice al señor Naranjo en su oportunidad. Era imposible. Lo dice don Felipe Elwin en su querella, señoría. Don Felipe Elwin lo dice, que está incorporado en el sumario. Lo dice don Felipe Elwin. Se engañó al sistema. Era imposible que las personas que visitaran los decretos de pago supieran que los documentos eran falsos. ¿Cuándo mi representada toma conocimiento de estas falsedades, señoría? Cuando Contraloría, en terreno, el señor Ulloa lo dijo, fuimos al terreno, la señora Elizabeth Riquelme me acompañó, visitamos a los dirigentes. Y ahí que dijeron ellos, en esas actas, esa firma no corresponde, fue llenada por mí. Y cuando mi representada toma conocimiento, señoría, de que habían falsificaciones objetivamente, con las pericias contables que realiza el señor Jacob Fonseca, porque mi representada, como se querella, señoría, junto a la señora Paola y don Luis Aedo, patrocinada por el colega Robles, señoría, tienen acceso a la investigación. Y ahí se viene a enterar de estas falsificaciones. Ahí tenemos la segunda conducta punible. Ahí tenemos la corrupción. De eso estamos hablando. Señorías, hemos afirmado también que la acusación del Ministerio Público, sus alegatos, plagado de afirmaciones falsas, señorías. Lo único que le puedo conceder al señor fiscal en su alegato de apertura, está en YouTube, afortunadamente, es que él dice, señoría, que había que situarse en contexto electoral. Elecciones alcaldicias del año 2012, en que el señor Felipe Elwin iba a la reelección y que aumentaron en forma explosiva y exponencial los gastos que podríamos denominar asistenciales. Y los menciona, señoría, qué curioso, balones de gas, carne, tortas, viajes. Y agrega, sin que la municipalidad tuviese registro de dónde fueron a parar estos bienes. Hasta ahí estamos bien, señoría. Nos está señalando cada uno lo que hemos señalado. Contexto electoral, desorden administrativo, etc. Pero ¿dónde viene la falacia? Que funcionarios municipales se coludieron, y lo dice textualmente, se coludieron para, en definitiva, defraudar a la municipalidad. Y ahí sí que está la falacia. O sea, ya partimos, señoría. Ya la acusación habla de una serie de afirmaciones falsas del concierto,
de que se destinaba a fines no municipales, etc. Y en la apertura nos agrega lo mismo. Señoría, solamente una muestra, un botón. Se dice que se coludió, habla del primer hecho en su alegato, con la empresaria de transporte Silvana Ríos. Así lo dicen. Señoría, ha quedado absolutamente demostrado en este juicio que la señora Silvana Ríos, yo creo que visitó la municipalidad de Chillán Viejo cuando firmó el contrato de suministro del año 2013. Porque dijo don Jorge Ríos, yo andaba en Santiago y tuvo que ir Silvana a firmarlo. El resto de los días, señora, el resto de este periodo, ¿dónde estaba ella? Y lo declaró Silvana Ríos, lo ratificó su padre. Su señoría estaba a cargo de sus hijos, incluso un hijo con una enfermedad, a cargo de un negocio que tenía. Silvana Ríos lo declara, señoría. Ella decide en definitiva, frente a todas estas situaciones irregulares, hacer un examen de lo que estaba ocurriendo y ahí se detectan todas estas modalidades estas irregularidades que se estaban cometiendo, señoría, por participación ciudadana, por la Municipalidad de Chillán Viejo. Señorías, si esta es la paradoja, es decir, este concierto, estos concertados se conocieron en los tribunales. Lo dice Gabriela Garrido, conoció a Silvana Ríos en la audiencia de formalización. Lo dice Andrés León, conocí a los otros, en este caso a Silvana Ríos también, en los tribunales. De ese concierto estamos hablando, señoría. De esa falacia estamos hablando. Pero además, señoría, el señor fiscal es muy riguroso en la prueba. A propósito de derecho 1, exige, necesitamos documentos, informes, contratos, todo para acreditar el trabajo de la señora Lía González. Bueno, señoría, yo soy tan exigente también, le exijo. Señor fiscal, ¿cuál es el documento? ¿Cuál es el correo electrónico? ¿Cuál es el acta de reunión? ¿Cuál es la interceptación telefónica que demuestra el concierto entre los acusados? La respuesta es 0. Señoría, están todos los testigos. Los puedo enumerar. Todos. Contraloría, dirigentes vecinales, funcionarios municipales, lo que ustedes quieran. Ninguno, señoría, puede demostrar este concierto. Señorías, de eso estamos hablando. Y esto se extiende, señoría, al grupo 2, al grupo 3 y al grupo 4. Si basta leer la acusación de qué forma, señoría, se contienen estas afirmaciones, es lo mismo, siempre la misma idea. Hubo un concierto con los funcionarios para los efectos de, en este caso, pagos dobles y triples por viajes, para los efectos de compra de colaciones, compra de tortas, etcétera, para fines no municipales. Fines no municipales. Señorías, el Ministerio Público nos debe haber traído aproximadamente 50 testigos, dirigentes vecinales. Señoría, de esos testigos, que me nombren un testigo que haya mencionado que no hubo fines municipales para todas las ayudas que pedían de la municipalidad. Señora Neira, señor Palma, la señora Ruiz. Siempre los contrainterrogatorios, señoría, terminaban, en definitiva, ¿y viajes? ¿Usted hizo viajes? ¿Solicitó viajes a su organización? Sí, solicitamos viajes. No al balneario que decía la solicitud, porque esa no corresponde, no es mi firma. Pero sí fuimos a otro. A Valle Hermoso, fuimos a Talquipén, a diversos lugares. Tortas. Es decir, aquí está la paradoja, es el caso de la corrupción más emblemático, señoría. Tenemos tortas de 50 personas. ¿Y estas tortas qué pasó con las tortas? Es corrupción. Dice el señor fiscal que el delito se consuma, es que no importa quién se las comió. Pero en este caso, señoría, está claro quién se las comió, la comunidad de Chillán Viejo. Actividades municipales con los concejales, me imagino, por la cantidad de tortas, cantidad de personas. Yo a mi casa no llevo una torta de 50 personas. Diría, actividades municipales. Los buses, ¿a dónde se iban los viajes? Se fueron a Camboriú, se fueron a Brasil, no, señoría, a balnearios de la zona. Hubo un viaje especial, señoría, la testigo regular lo señala, actividad del Día de la Mujer, como 600 señoras fueron a la cordillera. Buses Río.
Alimentación, le dieron alimentación. ¿Qué le habrán dado? Probablemente colaciones, abarrotes de la señora Claracea. Señora Claracea, cuento aparte, señoría. ¿Cuánto le quedó debiendo la municipalidad de Ciudad Viejo, señoría? 12 millones de pesos a una pyme. Al borde probablemente incluso pueda quebrar. Enriquecimiento sin causa, lo dijo don Luis Saedo. Enriquecimiento sin causa. Cuando don Jorge Ríos envía la carta a don Felipe Elwis y le dice que le paguen, que hace un año que no le pagan los viajes, incorporada por el colega Vera Lama, lo dice. Aquí hay un enriquecimiento sin causa. Yo diría, ese es el fraude. ¿Quién fue defraudado? ¿Quiénes fueron perjudicados? Señoría, ¿fue la Municipalidad de Chillán Viejo a la cual el Ministerio Público no le hizo una auditoría como correspondía? Señoría, ¿por qué no se incautó a Buses Ríos la documentación necesaria para ver si los viajes se habían realizado o no se habían realizado? No se hizo. Se perdieron años en diligencias inútiles. Y las que había que hacerlas, no las hicieron. Señorías, no me voy a detener en los delitos. Han sido suficientemente atacados por mis colegas, por los conocimientos y la sapiencia que ellos tienen. No me quiero detener en el perjuicio, señoría. Elemento clave para los delitos de fraude al fisco, incluso para la falsificación de instrumento privado. Señoría, ¿de qué perjuicio estamos hablando? Si nosotros vemos la acusación del Ministerio Público y del Consejo, lo que hicieron fueron sumar los decretos de pago. Ese fue el análisis de los perjuicios, su señoría. La señora Pamela Zúñiga, cuando habla de los pagos en exceso, ella dice, la primera solicitud justificaba el viaje. Y después los otros estaban duplicados y ahí los descuentan, en el caso de Buses Ríos. Por eso llega a pago en exceso de 18 millones de pesos. El señor fiscal nos endosa 57 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto el prejuicio? ¿Son 18 millones? En Contraloría se habla de otra cantidad. 57 millones. Hablaban de 300 millones cuando partió esto, me recuerdo inicialmente. Y así se fue desinflando esto. Y se puede, señoría, condenar, ya sea por fraude al fisco, elemento del tipo clave el perjuicio, ya sea por falsificación de instrumento privado, con esta incertidumbre de perjuicio. Duda razonable, señoría. Obviamente no se puede adquirir convicción más allá de toda duda razonable de que el monto de perjuicios sea este. El Consejo de Defensa nos demanda por 57 y tantos millones de pesos, señoría. ¿Y dónde demostró que esos eran los perjuicios? Señoría, si no se demostró, no se lo probó, que los viajes, como dicen los acusadores, que los viajes no se hubiesen realizado. Señoría, si eso es así, los viajes se realizaron todos, lo dijo Jorge Ríos, todos los viajes se hicieron. Sus señorías, don Jorge Ríos emitía los listados y los remitía a la Municipalidad de Chillán Viejo. Fueron incorporados por el colega. Pero ¿qué pasó, señoría, en participación ciudadana? Dentro de este afán de justificar por las presiones, señorías, es evidente, habían presiones de parte del alcalde Elwin y de los superiores, estamos en periodo electoral, había que acceder a todo. Y así se accedió a todo. Señoría, si está plagado de pruebas que demuestran su severidad en este caso, que en definitiva el perjuicio no existió para la municipalidad. El perjuicio existió para los proveedores. Y por eso, señoría, no se configura el delito de fraude al fisco. No se configura el delito de falsificación de instrumentos privados, ni siquiera privados. Además que los instrumentos municipales, magistrados, son documentos municipales. Son documentos municipales. ¿Qué instrumento público va a ser un acta de entrega? Documento, señoría, que además no está ni exigido. El acta de entrega y la solicitud de las organizaciones no es una exigencia legal. Ni siquiera estaba, señoría, en las bases de la licitación. Es una exigencia por reglamento interno de la Municipalidad de Chillán Viejo. O sea, señor fiscal, los acusadores le dan casi el mérito de que es una factura. Porque ahí sí hay falsificación de factura, si había falsificación de la orden de pedido, de la orden de compra. Pero estamos hablando de esos documentos, señores, que no tenían fecha. Afán justificatorio de los gastos, señores, afán para justificar. Lo mismo pasó con el listado del señor Ríos. Cuando le muestra al señor Ríos acá estos listados, señor fiscal, o sea, el señor fiscal no se dio el trabajo de verificar que ese listado
correspondían o no correspondían a voces Ríos. De esa calidad de investigación estamos dando. El señor fiscal se encontró con la sorpresa acá y todos nos encontramos con la misma sorpresa. O sea, el señor Ríos estaba descontrolado cuando le seguían preguntando por si reconocía o no reconocía esto, porque tenía su membrete, eso decía su nombre. Señoría, si eso tendría una explicación a esta altura. Era parte del ánimo de justificar, porque la gente de Participación Ciudadana lo sabía. Ni administración ni finanzas, ni control iban a dejar hacer efectivo un pago si no venía toda la documentación. Es lo que dice la colega. Esa presión, ¿cómo la iban a sostener? Muchachos, señoría, a honorarios que entraban a hacer su práctica, con órdenes superiores del alcalde, de otro. Por eso, señoría, tampoco existe delito. Faltan los elementos subjetivos del tipo. ¿Dónde está la culpabilidad? ¿Dónde está el dolo? Porque el fraude al fisco requiere dolo directo. ¿Dónde se probó eso? Señorías, el Ministerio Público fue irresponsable. Señorías, el Ministerio Público no hizo su trabajo bien, qué duda cabe. Y su desesperación lo lleva ¿a qué? A buscar la nulidad de este juicio. Porque el señor Elwin está en Santiago por una enfermedad. Vamos a buscar ese resquicio. Nos piden certificación de las delegaciones. Van a buscar ese resquicio. Quieren anular este juicio. Quieren que estemos 2 meses reproduciendo la misma prueba. Señoría, aunque este juicio se repita 100 veces, el Ministerio Público, con la prueba que tiene, jamás va a poder probar ni el fraude al fisco, ni el concierto, ni la falsificación. No va a probar nada. Señorías, la corrupción no se combate de esta forma. Señorías, es como el tráfico. El Ministerio Público combate el tráfico, señoría, con los microtraficantes, arrasa las poblaciones, con 6 pobladores, 7 pobladores. ¿Y por qué no se van donde los financistas? ¿Por qué no se persigue las otras vías? ¿Por qué se agota esta investigación, su señoría, por unas tortas, por unas colaciones, y se trae a funcionarios municipales de conducta intachable, señoría, expuestos a estas penas y a este escarnio público? ¿Cómo le saco a mi representada, señoría, el mote de haber sido acusada, la chapa, como dicen en la cárcel, la chapa de haber sido acusada por estos ilícitos? ¿Cómo se limpia su imagen, señoría? ¿Cómo se limpia la imagen de las otras personas? ¿Cómo el señor fiscal va a reparar este daño? Señorías, esto es un chiste. Ahora nos vienen a decir que los actas de entrega son certificados, artículo 205. ¿De dónde un acta de entrega es un certificado? Nos dice que puede ser malversación de caudales públicos, del artículo 136. Señoría, pero hay una situación especial. Esa figura típica es para quien está a cargo de los fondos fiscales. ¿Quién está a cargo de los fondos fiscales por ley, señoría, en la municipalidad de Chillán Viejo? Don Felipe Elwin Lagos. Entonces, señor fiscal, nos viene a decir que ahora esto es malversación, pero ninguna de las personas mencionadas es donde el Felipe Elwin, el alcalde. ¿Y por qué no se dio cuenta de eso antes, entonces? ¿De qué estamos hablando? De ese tipo de errores estamos hablando, señoría. De ese tipo de negligencia estamos hablando. Señorías, quiero también pronunciarme sobre la demanda civil. Sería otra demanda temeraria. Temerario. 57 millones de pesos. Solo porque el Ministerio Público dijo que había 57 millones de pesos. ¿Dónde está el perjuicio acreditado? ¿Dónde está la prueba? Nada de eso existe, porque no hay delito. Respecto de esta acción civil, su señoría, sin base, sin sustento, sin nada, como todo lo que está en las acusaciones, como todo lo que ha demostrado este juicio, debe ser rechazada. Primero por razones formales. Es decir, qué duda cabe que transcurrieron más de 4 años desde la comisión de los hechos. Lo planteamos en nuestra contestación, lo han planteado nuestros colegas. Se ha certificado por los colegas, misma prueba que obviamente es pertinente para todos. Todos fuimos acusados en la misma época. A todos se les pidió medidas cautelares en su oportunidad. Y en subsidio, por cierto, señoría, si se rechaza esta excepción, vamos al fondo. Vamos al dolo civil. Artículo 44, inciso final del Código Civil. La deliberada intención de causar perjuicio a la persona propiedad de otra. Injuria, dice el Código. Injuria a la persona propiedad de otra. ¿Dónde está la intención?
¿Dónde se demostró esta intención? ¿Dónde están los indicios de este dolo penal o civil o lo que se quiere decir? No existe, señoría. Por eso, señoría, vamos a solicitar, en primer lugar, desde el punto de vista penal, por cierto, la absolución de María Gabriela Garrido Luc. Desde el primer día, señoría, queda claro que ya no tiene participación desde que declara. Tiene que ser absuelta penal, no ha cometido ningún delito. Con costas, pero por supuesto, señoría, se puede decir, es que aquí hubo motivo plausible para litigar respecto de Gabriela Garrido, se podría llegar a esa conclusión. ¿Hubo motivo plausible para litigar respecto de la encargada de control que determinó las irregularidades y que en todo momento colaboró con la investigación? No hay motivo plausible para litigar, señoría. No es causal para el Ministerio Público que se exima del pago de las costas. Y respecto a la demanda civil, señoría, su rechazo, por cierto, con costas. Y hemos pedido que sean severas, señoría. Porque hemos estado 2 meses y fracción, con un sacrificio personal enorme, para todos nosotros, para nuestras familias. Todos nosotros hemos estado afectados. Y eso es por estas acusaciones, señoría. Infundadas, sin base. Por último, señoría, quiero dar las gracias a mi clienta, Gabriela Garrido, me depositó su confianza. Te lo agradezco. Concluye entonces su alegato. ¿Qué defensa va a hacer uso de la palabra? Magistrado por Paola Araya Quijada. ¿Cuánto tiempo requiere? Magistrado, teniendo presentes ya las alegaciones de mis colegas, yo voy a ocupar un tiempo no mayor a 15 minutos. Lo escuchamos. Gracias. Sus señorías, como lo adelanté en mi alegato de apertura, escapó de toda lógica el hecho de que mi representada, Paola Araya Quijada, enfrentara este juicio, siendo acusada tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado, por ilícitos penales, sus señorías, y solicitándole además una condena draconiana, toda vez que sumado todas las penas, estas darían más de 20 años de privación de libertad. Sus señorías, mi representada en esta audiencia de juicio oral, al igual como lo hizo durante la etapa de investigación, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró señalándonos en qué consistía su función como directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillán Viejo. Cito textual: debido a mi constante planteamiento a que debía cuidar el presupuesto y forma de gasto, presenté observaciones a documentación que podía faltar. Agregó que debido a esto comenzaron un sinnúmero de situaciones que se fueron transformando en un hostigamiento hacia mi persona. En fin, agrega que le bajaron sus calificaciones, que debido a esto ella debía apelar a la Contraloría para que así le subieran sus notas en procedimientos que duraban años, su señoría. Debido a toda esta situación que vivió al interior de esta municipalidad, mi representada la diagnosticaron con un trastorno adaptativo. Así lo determinó y se acreditó con la prueba que presentamos, especialmente por un sinnúmero de correos que ella misma enviaba a diferentes directores, memorándum haciendo presente observaciones a las solicitudes y señalando además muchas veces que no constaba con el presupuesto. Incluso devolvió algunos decretos de pago con observaciones de su puño y letra. Todo esto fue presentado por esta defensa como parte de prueba. Además, la misma prueba que presentó el Ministerio Público, como por ejemplo el testigo Fernando Gajardo, quien señaló que Finanzas devolvió un decreto de pago que no podían pagar porque faltaba información. Sus señorías, en cuanto a la función propiamente tal de
la directora de Administración y Finanzas, se acreditó tanto por la prueba que presenta el Ministerio Público como la declaración de mi representada, que consistía en visar el decreto de pago, que éste constara con la documentación que se exigía por parte de la municipalidad. Esto era una orden de pedido, con un programa, contrato de suministro válido, una orden de compra, la factura firmada con recepción conforme del director que la solicitaba, actas de entrega debidamente firmadas por la persona que recibía y por la persona que entregaba, más la firma del director que la solicitaba. Sus señorías, y eso era lo que hacía mi representada día a día al visar estos decretos de pago, que al día revisaba un promedio aproximado de 70 decretos de pago. Así lo declaró ella y así lo declararon también otros coimputados en esta causa. Por lo que era imposible que pudiera percatarse que una carta estuviese repetida o que un acta viniera con una rúbrica errónea, sus señorías. Y no solo lo dijo ella, sino que también lo dijo la perito presentada por el Ministerio Público, la señora Pamela Zúñiga, quien señaló en su declaración, en relación a la revisión de estos decretos de pago: perdí mucho tiempo, fue muy rebuscado, porque cuando hay un decreto de pago que tiene todos los documentos de pago, que tiene los timbres y las firmas, y agrega, me iba a volver loca. Si miraba decreto por decreto no iba a encontrar nada raro. Y más aún, sus señorías, contrainterrogada por esta defensa, ella afirmó que se miraban por separado, nada ocurría y que todo estaba en orden. Vamos al engaño, su señoría, al ardid que señala el Consejo de Defensa del Estado en su alegato de clausura y también de apertura. ¿Dónde está el engaño desplegado por mi representada en el ejercicio de sus funciones, su señoría? ¿Dónde está este ardid? ¿Con qué funcionario se concertó mi representada? Si fue acusada por fraude al fisco, su señoría, delito que requiere que un funcionario en el ejercicio de sus funciones obtenga una disposición patrimonial mediante un engaño y que dicho comportamiento cause un perjuicio al patrimonio fiscal. Su señoría, si bien parte de la doctrina, y así lo han estimado Rodríguez Collao y María Magdalena Osandón en su libro Delitos contra los funcionarios públicos, que puede que no exista un engaño propiamente tal, pero sí habrá por lo menos una mentira. Así también lo ha interpretado la jurisprudencia, que se refiere al engaño o abuso de confianza o mala fe del funcionario que tenga por objeto defraudar. Y aquí viene, su señoría, un elemento que no puede faltar en este tipo de ilícito penal: el requerido dolo directo, por lo que evidentemente no admite comisión en forma culposa. No es una forma de defraudar. La imprudencia es estructuralmente incompatible con el engaño. Y sus señorías, los acusadores no rindieron en esta audiencia de juicio oral prueba alguna tendiente a acreditar una actitud dolosa de mi representada. Por más que la parte querellante haya dejado entrever en su alegato de clausura que era imposible que no se pudiera percatar de que algunos decretos de pago tuvieran fotocopias, esto, señoría, a lo más implicaría un descuido por parte de mi representada. Ya, una negligencia quizás. Descuido por el cual ella ya fue sancionada por el tan aludido sumario de Contraloría, sus señorías. Pero esto jamás implicaría una actitud dolosa.
En cuanto al perjuicio económico, exigido también por este tipo penal, por congruencia debe referirse al patrimonio municipal, que como ha quedado en evidencia con la extensa prueba que presentó el Ministerio Público, específicamente la prueba testimonial, dirigentes, presidentes de las juntas de vecinos, apoderados de colegios o liceos de la comuna de Chillán Viejo, directores de jardines infantiles, todos de la comuna de Chillán Viejo, quedó acreditado y reconocieron haber obtenido pero cantidad de donaciones por parte de la municipalidad, consistentes en tortas, confites, bebidas, viajes. Incluso algunos dijeron que la municipalidad les había hecho un cóctel. Por lo que no ha significado, señoría, ninguna pérdida de recursos al municipio, ya que fueron destinados a fines sociales, lo que constituye un fin propio de la función del organismo municipal. Esto a la luz de lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y agregar en este punto, sus señorías, lo señalado por el testigo también del Ministerio Público, señor Jorge Ulloa, que las irregularidades fueron para abonar deudas a los proveedores, sus señorías. ¿Y a qué proveedores? A la señora Clara Sea, a la señora Marta Mardones y también a empresas de Buses Ríos. Abonar a la deuda existente por servicios que eran aprovechados por los vecinos de la comuna de Chillán Viejo, su señoría. ¿Cuál habría sido el perjuicio? En cuanto a la falsificación de instrumento público, solo agregar, su señoría, que tampoco se logró acreditar por los acusadores que estos documentos hayan cumplido con las solemnidades que se exigen para aquellos instrumentos públicos. Según lo que establece el artículo 1699 del Código Civil, un acta de entrega, sus señorías, un decreto de pago, insisto, son solo documentos municipales, que también están adjuntados como prueba y que incluso las actas de entrega ni siquiera cuentan con fecha, su señoría. ¿Cómo podríamos decir que son instrumentos públicos? Y termino mis alegaciones, su señoría, destacando una vez más lo ilógico de este juicio. Primero, que mi representada, por la misma supuesta acción desplegada, haya sido acusada por falsificación material de los hechos que están asignados con el número de grupo 2. Y que por esta misma acción, en el grupo 3 y 4, está acusada por una falsificación ideológica de instrumento público. Ilógico. 2. Que fue acusada por decretos de pago que ni siquiera firmó, como el decreto de pago 3068, 854, 858 y 6063. 3. Que en una acción desesperada del Ministerio Público, al final de su alegato, diera a estos hechos una calificación distinta a la que señaló en su extensa acusación. Totalmente ilógico, su señoría. 4. Que una de las proveedoras haya enfrentado este juicio. ¿Y por qué los otros proveedores no? 5. Que algunos funcionarios acusados prácticamente no se les nombró en esta audiencia de juicio oral. Y a otros funcionarios su nombre se repitió en reiteradas oportunidades. No me voy a olvidar, su señoría, de Janet Godoy, de Raquel Vadillo y de Valentina Navarrete. ¿Por qué ellas no enfrentaron este juicio y sus colegas por las mismas conductas sí? ¿Por qué, su señoría? ¿Una investigación sesgada, poco objetiva, fundada en informes de Contraloría, en sumarios, auditorías? ¿Esa fue la base de la investigación del señor fiscal? Como lo señaló tan bonito el Consejo de Defensa del Estado,
se necesitan antecedentes y pruebas en concreto. En materia penal hay que ir más allá. Por todo lo anterior, es que reitero que no existe lógica alguna para que mi representada sea condenada a las penas propuestas por el Ministerio Público y por la querellante, solicitando derechamente la absolución de ella, con expresa condenación en costas, tanto para el Ministerio Público como para el Consejo de Defensa del Estado, señoría. Porque efectivamente, como lo dijo un colega, es de libro. Pero es de libro, señoría, lo que han vivido estos 10 acusados. No solamente en estos 2 meses, sino que ahí comenzó esta investigación. Y es de un libro poco feliz. En cuanto a la demanda civil, ya fue contestada oportunamente. Sí, reitero que no se da lugar a ella y que sí se da lugar a la prescripción extintiva por no haber sido presentada oportunamente, en virtud de lo que dispone el artículo 2332 en relación con el 2314 del Código Civil, y que en subsidio, para el caso que esto no sea acogido, tampoco se solicitó su rechazo en todas sus partes, ya que no se acreditó un perjuicio en contra del Estado, ni tampoco los hechos materia de la acusación. Obviamente, señoría, que también solicitó el rechazo con costas para el Consejo de Defensa del Estado. ¿Eso es todo? Sí, magistrado. Muchas gracias. Señor defensor, señor Astorga, lo veo que está ordenando ahí. Sí. ¿Se usa la palabra? Así es. Ya. Me quedo. Un celular está vibrando. Llega acá. ¿Cuánto tiempo requiere, señor? ¿Y por qué? Su señoría, abogado Carlos Astorga, por don Francisco Fuenzalida Valdés. Y creo que será aproximadamente 20 minutos. Lo escuchamos. Gracias, su señoría. Sus señorías, creo que este ha sido un juicio extraño. Cuando la Fiscalía, el Ministerio Público y además el Consejo de Defensa del Estado traen o arrastran, y parece, nunca había estado mejor dicha la palabra, arrastran a juicio a mi representado, en la acusación se comprometen, se obligan a una serie de cosas. Fundamentalmente, se comprometen a probar cada uno de los hechos de la imputación que serían constitutivos de los delitos imputados. Su señoría, esa promesa hecha por los persecutores no ha sido cumplida. Y en este punto, su señoría, adhiero y me hago cargo de todos los argumentos que mis distinguidos colegas defensores han señalado para demostrar que con las distintas probanzas incorporadas en este juicio, la Fiscalía no ha logrado, más allá de toda duda razonable, acreditar ninguno de los delitos por los cuales se acusó a ninguno de los acusados. Es decir, no probó ningún delito, más allá de toda duda razonable. Pero además, su señoría, en el caso de mi representado, creemos que con la prueba rendida por los persecutores, especialmente la prueba del Ministerio Público, quedó acreditado absolutamente que mi representado no tiene ninguna responsabilidad en los hechos de que se le acusa. Creemos que ha sido demostrado con la misma prueba del Ministerio Público la inocencia de mi representado. No solo que no se le haya podido acreditar, sino que por el contrario, se acreditó su inocencia. Su señoría, todos escuchamos cómo declararon los funcionarios de Contraloría, quienes indicaron con claridad
con fundamento y precisión que mi representado no recibió ningún cargo en los sumarios que hubo por Contraloría en el ejercicio de su cargo de secretario municipal. Y mi representado fue traído a este juicio exclusivamente por actuaciones firmadas en los decretos municipales en su calidad de secretario municipal. Y él no recibió ningún cargo en tal sentido. Además, su señoría, ellos declararon que mi representado tenía la única función de servir de ministro de fe. ¿Y ministro de fe de qué, su señoría? Dar fe que la firma estampada en el decreto municipal de aquellos que lo firmaron con antelación a él eran de quien decían ser y que lo hacían dentro del ámbito de sus funciones. Es decir, cuando al final del recorrido administrativo llegaba el decreto de pago a mi representado, su misión era chequear que las firmas efectivamente estampadas allí correspondieran a los funcionarios señalados. Y especialmente, y lo dijo uno de los funcionarios de Contraloría, su única función, a su criterio, era verificar que la firma del alcalde o de quien le reemplazaba por delegación correspondiera a la firma de quien decía firmar. Dicho esto, su señoría, quedó acreditado que mi representado en su calidad de secretario municipal solo cumplió su deber. Entendemos, haciendo una lectura de la acusación, que para poder interpretar alguna actuación ilícita de mi representado, cuando firma como ministro de fe, y así lo dice la acusación, debió haber estado concertado con los demás funcionarios municipales y con la única proveedora que fue traída a juicio. Porque de otra forma no se entiende que aquel que solo revisa firmas pudiera estar implicado en algún delito. Pero su señoría, esta concertación o esta colusión o este contubernio no ha sido acreditado. Ningún testigo, ningún documento, evidencia, alguna conversación que pudiera haber existido, escrita o no, entre mi representado y el resto de los acusados para ponerse de acuerdo en este supuesto fraude al fisco. Ni un mísero WhatsApp, ni un correo, nada. Nada. Solamente lo que se acreditó es que mi representado, en su función, le llegaban los decretos, él verificaba lo que tenía que verificar y firmaba. Nada más. Dado eso, no habiendo probado este concierto, no puede haber dolo, no hay delito alguno de parte de mi representado. Creo que más allá de aquello, ¿cierto? Y dada lo profuso y bien argumentado de los alegatos de mis antecesores, esta defensa entiende que no hay más de importancia que alegar en este alegato de clausura. Pues mi representado, además, prácticamente no fue ni siquiera nombrado a lo largo del juicio, salvo al comienzo con estos funcionarios de la Contraloría y solo para exculparlo de cualquier responsabilidad administrativa. Porque además, ante la pregunta de este defensor, uno de estos funcionarios de la Contraloría, y cuando yo le pregunto si pudiera desafirmarse que don Francisco Fuenzalía no se le puede hacer reproche alguno de carácter administrativo, dijo no. No se le puede hacer reproche alguno de carácter administrativo. Y tanto es que no ha sido nombrado a partir de aquellas primeras semanas de juicio, su señoría, que en sus alegatos de clausura ni el Ministerio Público ni la querellante lo mencionan.
No lo mencionan. No se hacen cargo de ningún aspecto de la acusación a su respecto. Y no se hacen cargo porque no tienen ningún elemento de prueba que pudiera sostener su acusación. Ninguno. Al contrario, hay elementos, como los he señalado, que permiten sostener la inocencia de mi representado. Por lo tanto, su señoría, y también incorporando a este alegato aquellos argumentos señalados en mi alegato de apertura, solicito la absolución de mi representado de las imputaciones, de la acusación fiscal y de la acusación que formulare el Consejo de Defensa del Estado con expresa condenación en costa en ambos casos. Creo que en este caso la condenación en costa se hace insoslayable toda vez que manifiesta la ausencia de motivo plausible para haber arrastrado a don Francisco Fuenzalía Valdés a este juicio. Ha quedado absolutamente demostrado. Y creo que el silencio de los alegatos de clausura, en el caso del Ministerio Público y de la querellante, dan cuenta de eso. El silencio respecto de mi representado dan cuenta de eso. También, su señoría, quisiera solicitar la absolución de mi representado respecto de la demanda civil, que no se haga lugar a ella, por cuanto mi representado no ha realizado acción alguna que pudiera constituir delito civil. Por lo tanto, no ha causado ningún daño a la municipalidad y además, su señoría, de que igualmente insisto en que la acción deducida por el Consejo de Defensa del Estado en materia civil se encuentra prescrita. Y, por lo tanto, solicito su rechazo y también, y en forma expresa, respecto de este ítem, acusación civil o demanda civil, también solicito la condenación expresa en costa del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto no tuvo ningún motivo plausible para litigar y llevar a juicio a mi representado. Ha concluido su exposición, ¿no? Así es, su señoría. Señoría, solicitaría, si es Orden. posible, nos conectáramos hoy día vía Skype con mi representado para que se le informe lo que ha ocurrido durante esta... ¿Está en condiciones? ¿Hay Vamos. alguien que se oponga? Vamos a intentar. Bien, entonces han concluido los alegatos de clausura de las defensas. Vamos a ver, señoría. Sí, sí. Ah, sí, por favor. Gracias. Ahí está, ahí está. Vamos a ver.
Para no creer lo que ya estamos casi terminando. ¿Ah? Sí.